No podemos cancelar lo de Adele. Eso arruinaría todo el año de tu hermana. La voz de mi madre llegó a través del teléfono con el mismo tono despectivo que había usado toda mi vida. Apreté con más fuerza la barandilla de la cama del hospital, sintiendo como la ansiedad preoperatoria se mezclaba con algo mucho peor, el abandono total. Mamá, necesito una cirugía de emergencia para extirpar un tumor. Solo necesito que cuides a las gemelas por unas horas, dije, tratando de mantener la voz firme. Mis hijas gemelas, Sofía y Grace, tenían solo 8 meses, y la idea de que estuvieran con extraños mientras yo estaba bajo anestesia me aterrorizaba. Estás siendo un problema otra vez. Siempre tan dramática. La voz de mi padre se unió desde el fondo. ¿No puedes encontrar a alguien más? Hemos tenido estas entradas durante meses. Soy Naomi Clark, tengo 34 años, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo la red de seguridad financiera de la familia. Trabajo como gerente senior de marketing para Oyogate Systems aquí en Portland, Oregón. Y a pesar de ser madre soltera de gemelas, nunca he dejado de enviar a mis padres su ayuda mensual, $500 cada mes, más la compra cuando andan justos, más el pago inicial del coche de mi hermana el año pasado. Pensé que ese tipo de apoyo significaba algo. Pensé que significaba que podía contar con ellos cuando realmente necesitaba ayuda. El concierto es mañana por la noche, continuó mi madre. Tu hermana estaría desolada si nos lo perdiéramos. Seguramente tu cirugía puede esperar un día o dos. El cirujano había sido claro. El tumor tenía que ser extirpado de inmediato. Cada día que esperábamos aumentaba el riesgo de complicaciones. Pero allí estaba yo, tumbada en una bata de hospital, teniendo esta conversación con las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Mamá, esto no es algo que pueda reprogramar. Es cáncer. Necesitan operar ahora, susurré, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Bueno, no sé qué decirte. Quizás deberías haber pensado en esto antes de tener bebés sin un padre cerca, espetó mi madre. Nosotros también tenemos obligaciones, ¿sabes? La línea quedó en silencio, excepto por mi padre murmurando algo sobre que yo siempre creaba problemas en los peores momentos. Me quedé mirando las baldosas del techo, contando los pequeños agujeros para evitar desmoronarme por completo. Mi hermana Kelly nunca les había pedido nada porque nunca lo había necesitado. Yo había estado cubriendo sus gastos durante años, el coche que ayudé a comprar, la deuda de la tarjeta de crédito que pagué en silencio, el dinero del alquiler cuando estaba entre trabajos. Algo frío se instaló en mi pecho al darme cuenta de que no era conmoción ni sorpresa. En el fondo, siempre había sabido cuál era mi lugar en sus prioridades. El tumor no solo se había revelado en mi escáner, había revelado algo igualmente venenoso que había estado creciendo en nuestra dinámica familiar durante años. De pequeña, siempre fui la responsable. Mientras Kelly pasaba su adolescencia centrada en amigos y novios, yo trabajaba en empleos de medio tiempo y ahorraba para la universidad. Mis padres elogiaban su vida social y se preocupaban de que yo fuera demasiado seria para mi propio bien. Cuando ella abandonó la universidad a mitad de su segundo año para encontrarse a sí misma, apoyaron su decisión. Cuando me gradué summa cum laude y conseguí mi primer trabajo en marketing, apenas lo reconocieron. El patrón continuó en la edad adulta. Cuando mis padres se enfrentaron a una ejecución hipotecaria hace 3 años, liquidé todo mi fondo de emergencia para ayudarles a conservar la casa. Cuando Kelly necesitó un coche para su nuevo trabajo, cubrí el pago inicial sin dudarlo. En cada cumpleaños, cada festividad, cada crisis familiar, yo era a quien llamaban, no para saber cómo estaba, sino para preguntar qué podía aportar. Incluso cuando me quedé embarazada de las gemelas mediante fecundación in vitro, decidiendo ser madre soltera por elección, la primera preocupación de mis padres no fue mi salud o mi felicidad. Fue si todavía podría ayudar económicamente con bebés que mantener. Les aseguré que lo haría, y cumplí esa promesa incluso durante los agotadores primeros meses de la maternidad de gemelas. Naomi siempre cae de pie, le decía mi madre a la gente, como si mi estabilidad fuera algo sin esfuerzo en lugar de algo cuidadosamente construido a base de sacrificio y trabajo duro. Tiene ese buen trabajo y todo resuelto. Lo que no veían eran las noches que me quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada trabajando después de que las bebés finalmente se durmieran, asegurándome de poder cubrir mis propias facturas y las suyas.
No me veían cenar cereales para poder permitirme enviarles dinero para la compra. No me veían posponer mis propias revisiones médicas porque estaba al límite. Pero lo justificaba todo diciéndome que la familia lo era todo, que la sangre significaba algo. Que si alguna vez los necesitaba de verdad, estarían ahí para mí de la misma manera que yo lo había estado para ellos. El cirujano llamó a mi puerta, sacándome de mis recuerdos. Señorita Clark, estamos listos para llevarla a cirugía. ¿Está resuelto lo del cuidado de sus hijas? Asentí, habiendo pasado la última hora consiguiendo una niñera profesional a través de un servicio de emergencia. Costó más de lo que podía permitirme, pero no tenía otra opción. Sí, todo está arreglado. Bien. Su vecina parece muy fiable, dijo, consultando su historial. La señora Patterson, ¿verdad? Ha estado preguntando por usted. Casi lo corregí, pero luego me di cuenta de que no importaba. La anciana de al lado había mostrado más preocupación por mi bienestar en la última hora que mis propios padres en años. Quizás eso decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era mi verdadera familia. La anestesia se había desvanecido por la noche, dejándome atontada pero consciente del dolor hueco en mi pecho que no tenía nada que ver con la cirugía. El tumor había desaparecido, benigno, afortunadamente, pero la herida emocional que mis padres habían infligido se sentía en carne viva e infectada. Miré mi teléfono durante una hora antes de revisar finalmente mis mensajes. Nada de mis padres, ni siquiera un mensaje de texto preguntando si había sobrevivido a la cirugía. Pero había 3 mensajes de mi hermana, Kelly. Cada uno más emocionado que el anterior sobre el concierto de Adele, fotos de su atuendo, vídeos de ella y mis padres preparándose, actualizaciones sobre sus asientos. En el último vídeo, podía oír a mi madre de fondo diciendo, Naomi estará bien. Siempre lo está. La enfermera entró para revisar mis signos vitales y me encontró llorando. ¿Le duele algo? ¿Puedo aumentarle la medicación? No, dije, secándome los ojos. No es ese tipo de dolor. Cuando me dieron el alta a la mañana siguiente, llamé a la niñera para organizar la recogida de las gemelas. La señora Patterson aparentemente había estado pendiente de ellas cada pocas horas, y la niñera informó que Sofía y Grace estaban perfectamente contentas. Pagué la factura, casi $300, por el cuidado nocturno, sin quejarme. Valió cada centavo saber que mis hijas habían estado seguras y queridas mientras yo no podía estar allí. Conduciendo a casa con las gemelas balbuceando felices en sus asientos de coche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La medicación hacía que todo pareciera ligeramente surrealista, pero mis pensamientos eran nítidos y claros. Se había acabado. Se había acabado ser la cuenta bancaria de la familia. Se había acabado que me dieran por sentada. Se había acabado fingir que el amor de mis padres no tenía condiciones. En casa, abrí mi ordenador portátil y cancelé la transferencia automática que había configurado hace años. $500 al mes que ahora se quedarían en el fondo universitario de mis hijas, donde pertenecían. Eliminé los números de mis padres de mi aplicación de entrega de comestibles y cancelé la tarjeta de crédito que les había dado para emergencias. Luego, bloqueé sus números por completo. Se sintió aterrador y liberador a la vez, como saltar de un acantilado sabiendo que tenía alas. Las gemelas necesitaban su siesta de la tarde, y mientras las acostaba en sus cunas, Grace levantó su manita y me tocó la cara. Sofía me regaló una de sus sonrisas desdentadas que nunca dejaban de derretir mi corazón. Estos 2 pequeños seres humanos perfectos eran mi prioridad ahora. No unos padres que no podían molestarse en llamar después de mi cirugía, no una hermana que daba por sentada mi generosidad. Había pasado años creyendo que el amor significaba dar constantemente, disponibilidad constante, sacrificio constante. Pero al ver a mis hijas dormir plácidamente, me di cuenta de que les había estado modelando la lección equivocada. Se suponía que el amor debía ser recíproco. Se suponía que el amor debía aparecer cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente mis padres tratando de localizarme desde el teléfono de Kelly. Puse el teléfono boca abajo y fui a prepararme una cena decente por primera vez en meses. Pasaron 3 días en un silencio maravilloso. Sin llamadas exigentes sobre facturas atrasadas, sin chantajes emocionales sobre obligaciones familiares, sin solicitudes de transferencias de dinero de emergencia.
Me centré por completo en recuperarme y cuidar de Sofía y Grace, descubriendo cómo se sentía la vida cuando no estaba constantemente preocupada por los problemas de los demás. El jueves por la noche, mientras les daba el baño a las gemelas, alguien aporreó la puerta de mi apartamento con el tipo de urgencia que sugería una emergencia. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras envolvía rápidamente a ambas bebés en toallas y las llevaba a la sala de estar. A través de la mirilla, vi a Kelly en el pasillo, con la cara roja y surcada de lágrimas. Estaba sola, lo que me sorprendió. Normalmente, cuando había un drama familiar, mis padres la enviaban como su mensajera mientras ellos mantenían su dignidad en un segundo plano. «Naomi, sé que estás ahí», gritó. «Por favor, tenemos que hablar. Ha pasado algo terrible». Consideré ignorarla, pero Sofía empezó a llorar por el ruido fuerte, y no quería alterar a las bebés. Abrí la puerta a una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieres, Kelly? ¿Puedo entrar, por favor? Llevo 2 días llamándote y enviándote mensajes. Mamá y papá están desesperados porque no respondes». «Ya no estoy disponible para ellos», dije calmadamente. «Ni para ti, para el caso». Sus ojos se abrieron con lo que parecía ser una confusión genuina. «¿Qué quieres decir, Naomi? Esto es serio. Papá perdió su trabajo ayer. Van a perder la casa». Sentí un destello del antiguo pánico, el impulso inmediato de preguntar cuánto necesitaban y cuán rápido podía transferirlo. Pero reprimí ese sentimiento y estudié la cara de mi hermana con más atención. Parecía genuinamente angustiada. Pero había algo más allí, algo que me recordaba la forma en que solía mirar cuando quería pedirme prestado el coche o necesitaba que la cubriera con nuestros padres. «Eso es desafortunado», dije finalmente. «Pero no es mi problema». «¿No es tu problema, Naomi? Llevas años ayudándolos. Cuentan contigo. Todos lo hacemos. Contabais conmigo cuando necesité una cirugía y ellos eligieron un concierto en su lugar». La expresión de Kelly cambió y pude verla tratando de formular una explicación que hiciera que el comportamiento de sus padres pareciera razonable. «Eso fue diferente. Tenían esas entradas desde hacía meses y, de todos modos, tu cirugía salió bien. Estás siendo dramática con esto». La palabra dramática me golpeó como un golpe físico. Era la misma palabra que mi padre había usado. La misma actitud despectiva que había caracterizado toda mi relación con mi familia. Incluso ahora, incluso después de todo, no podían reconocer que habían hecho algo malo. Tuve una cirugía de emergencia para extirpar un tumor, y en lugar de cuidar a mis hijas, se fueron a un concierto, dije lentamente. Y yo soy la que está siendo dramática. Sabes, mamá tiene ansiedad con los temas médicos, y de verdad que tenían esas entradas. ¿Basta? Levanté la mano. Simplemente, basta. No quiero oír explicaciones ni excusas. Estoy harta de subsidiar a personas que no pueden molestarse en aparecer cuando las necesito. La máscara de Kelly finalmente se deslizó por completo. No puedes abandonar a tu familia por un simple malentendido. ¿Qué clase de persona hace eso? Mamá y papá están asustados, Naomi. No saben qué van a hacer sin tu ayuda. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como una cuenta bancaria en lugar de como a una hija. Comencé a cerrar la puerta, pero Kelly empujó contra ella. Espera, ¿y si papá se disculpa? ¿Y si ambos se disculpan? ¿Considerarías ayudar entonces? La desesperación en su voz era casi patética. Pero lo que más me sorprendió fue la naturaleza transaccional de su propuesta. No que lamentaran haberme herido, sino que podrían estar dispuestos a decir que lo sentían si eso significaba que el dinero comenzaría a fluir de nuevo. Esto no se trata de disculpas, dije, retrocediendo de la puerta. Se trata de ver finalmente quiénes sois todos en realidad. El rostro de Kelly se descompuso. Somos tu familia, Naomi. Te queremos. Lo sabes, ¿verdad? No, dije en voz baja. Amáis lo que os proporciono. Hay una diferencia. Pude verla tratando de procesar esto, su mente trabajando para encontrar las palabras adecuadas para hacerme cambiar de opinión. Pero en lugar de reflexionar sobre la verdad de lo que había dicho, pasó al modo de ataque. Estás siendo egoísta, dijo,
alzando la voz. Ganas buen dinero. No tienes un marido que mantener y siempre te ha ido bien cuidando de todos. ¿Por qué estás cambiando las reglas ahora? La crueldad casual de sus palabras, la implicación de que ser madre soltera hacía que mis dificultades financieras fueran menos válidas, que mi éxito significaba que les debía algo, cristalizó todo lo que había estado sintiendo. Esto no era un malentendido o un problema de comunicación. Así eran ellos y así habían sido siempre. Estoy cambiando las reglas porque finalmente me di cuenta de que he estado jugando un juego amañado, dije. Y estoy harta de perder. Cerré la puerta y eché el cerrojo, ignorando los continuos golpes y súplicas de Kelly. Gracia había comenzado a llorar de nuevo, perturbada por las voces altas, y me concentré en consolarla mientras Sofía balbuceaba contenta en mis brazos. Después de unos 10 minutos, los golpes cesaron y oí el coche de Kelly arrancar en el aparcamiento. Me sentí extrañamente vacía, como si acabara de operarme a mí misma y hubiera extirpado algo que me había estado envenenando durante años. Mi teléfono sonó de inmediato, un número que no reconocí. Dejé que saltara el buzón de voz y reproduje el mensaje mientras preparaba la cena de las gemelas. Naomi, soy tu madre. Su voz era tensa, más formal de lo habitual. Kelly nos contó vuestra conversación. Necesitamos discutir esta situación como adultos. Por favor, devuélveme la llamada inmediatamente. El tono estaba completamente equivocado. Ningún reconocimiento de mi cirugía, ninguna preocupación por mi bienestar, solo irritación porque no estaba obedeciendo. Borré el mensaje y bloqueé ese número también. Durante los días siguientes, lo intentaron todo. Llamadas desde diferentes números, correos electrónicos a mi cuenta de trabajo. Incluso una tarjeta por correo de mi padre con una disculpa formal y forzada que parecía haber sido escrita por un comité. Pero nada abordaba el problema fundamental. Todavía me veían como un recurso que gestionar en lugar de una persona a la que amar. El intento más revelador llegó cuando Kelly apareció en el edificio de mi oficina durante el almuerzo. Seguridad me llamó para preguntarme si quería reunirme con ella en el vestíbulo, y pude verla a través de la ventana, paseando y revisando su teléfono. Parecía cansada y estresada, probablemente porque estaba lidiando con todo el peso de las expectativas de nuestros padres por primera vez en su vida. Le dije a Seguridad que no estaba disponible y observé desde la ventana de mi oficina cómo Kelly finalmente se rendía y se marchaba en su coche. Debería haberme sentido satisfecha, pero en cambio solo sentí tristeza. Tristeza por las relaciones familiares que creía que teníamos. Tristeza por los años que había desperdiciado tratando de ganarme un amor que nunca estuvo realmente disponible. Y tristeza por mis hijas que crecerían sin abuelos porque esos abuelos habían elegido el orgullo por encima de la conexión. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para mí y para mis hijas. La presión financiera seguía ahí, pero era una presión honesta. El desafío normal de mantener a mi propia familia en lugar de a 3 familias con un solo ingreso. 2 semanas después de la emboscada de Kelly en la oficina, me estaba acostumbrando a mi nueva realidad. Las gemelas estaban prosperando. Mi recuperación progresaba bien, e incluso había logrado empezar a ahorrar dinero por primera vez en años. Sin la sangría constante de mantener a mis padres, podía permitirme cosas como comida orgánica para bebés y un mejor acuerdo de cuidado infantil que no me dejara luchando cada vez que se enfermaban. Estaba dándole el baño de la tarde a Sofía y Grace cuando escuché el sonido familiar de una puerta de coche cerrándose de golpe en el aparcamiento, seguido de pasos pesados en las escaleras. Mi apartamento estaba en el 2º piso y los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. El golpe fue diferente esta vez. No el aporreo desesperado de Kelly, sino un golpe lento y deliberado que de alguna manera lograba transmitir autoridad y derecho. Me sequé las manos en una toalla y miré por la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo, vistiendo su mejor chaqueta y sosteniendo su sombrero en las manos como un personaje de una película antigua. Detrás de él, parcialmente oculta en las sombras, estaba mi madre. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros encorvados por lo que podría haber sido vergüenza o simplemente fatiga. Me quedé allí un largo momento, observándolos a través de la mirilla. Mi padre cambió su peso de un pie a otro y miró su reloj. Mi madre le susurró algo y él negó con la cabeza secamente.
Parecían personas esperando una entrevista de trabajo que no estaban seguras de querer. Una parte de mí quería abrir la puerta solo para ver qué dirían. Pero una parte más grande de mí recordaba estar tumbada en esa cama de hospital, aterrorizada y sola mientras ellos disfrutaban de un concierto. Recordaba la forma casual en que mi madre había descartado mi susto por el cáncer, la suposición automática de que mis necesidades siempre estarían en segundo lugar después de sus deseos. Las gemelas chapoteaban felices en su baño, completamente ajenas al drama que se desarrollaba en el pasillo. Miré sus rostros inocentes y tomé una decisión que se sintió tan fácil como definitiva. Me alejé de la puerta. Llamaron de nuevo, esta vez con más insistencia. Luego escuché la voz de mi padre. Apagada, pero lo suficientemente clara para entender. Naomi, sabemos que estás ahí. Podemos oír a las bebés. Solo queremos hablar. Luego la voz de mi madre, más aguda y tensa. Por favor, cariño. Somos tus padres. Te queremos. Casi me reí del momento de esa declaración. ¿Dónde estaba ese amor cuando necesité una cirugía de emergencia? ¿Dónde estaba durante todos los años que había sacrificado mi propia seguridad financiera por la de ellos? El amor no debería tener que ser declarado durante una crisis. Debería ser demostrado consistentemente a través de acciones. Se quedaron casi una hora, llamando y golpeando ocasionalmente. En un momento dado, la voz de mi padre adquirió el tono de ira que recordaba de la infancia. Esto es ridículo, Naomi. No puedes simplemente excluir a tu familia porque te han herido los sentimientos. Te criamos mejor que esto. Pero no me habían criado mejor que esto. Me habían criado para ser conveniente, para estar disponible, para priorizar sus necesidades sobre las mías. A la persona que era lo suficientemente fuerte como para establecer límites, que se valoraba lo suficiente como para exigir un amor recíproco, a esa persona había tenido que criarla yo misma. Eventualmente, el pasillo quedó en silencio. Escuché sus pasos retirándose, oí puertas de coche cerrarse de golpe y un motor arrancar. Cuando estuve segura de que se habían ido, volví a mirar por la mirilla y vi que mi padre había dejado algo en el felpudo. Era un sobre con mi nombre escrito con su cuidada caligrafía. Lo miré fijamente durante un buen rato antes de decidir dejarlo allí. Lo que fuera que hubiera dentro, otra disculpa vacía, una lista de sus problemas financieros, un chantaje emocional disfrazado de carta, no necesitaba leerlo. El sobre permaneció en mi felpudo durante 3 días antes de que la señora Patterson, mi vecina anciana, llamara para preguntarme si quería que lo entrara. Le di las gracias, pero lo dejé donde estaba, como una prueba de mi propia resolución. Cada vez que pasaba por encima de él, me sentía un poco más fuerte. El viernes por la mañana, mientras salía para el trabajo con las gemelas, finalmente lo recogí. No porque quisiera leerlo, sino porque estaba cansada de ver la caligrafía de mi padre cada vez que llegaba a casa. Lo tiré al contenedor de basura de camino al coche. En la oficina, mi colega Britney notó que parecía diferente. «Te ves relajada», dijo durante nuestra reunión de la mañana. Como genuinamente relajada. «¿Cuál es tu secreto?» Casi le conté que había cortado lazos con mi familia, pero algo me detuvo. Todavía se sentía demasiado fresco, demasiado crudo para compartirlo con alguien que pudiera intentar convencerme de reconciliarme. En su lugar, simplemente sonreí y dije que había estado durmiendo mejor. La verdad era que sí había estado durmiendo mejor. Por primera vez en años, no me quedaba despierta preocupándome por si mis padres podrían pagar la hipoteca o si Kelly necesitaba dinero para las reparaciones del coche. Mis sueños de estrés habían pasado de catástrofes financieras a ansiedades normales de madre trabajadora, gérmenes de la guardería, plazos de proyectos, los horarios de sueño de las gemelas. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido con un código de área local. Mi primer instinto fue ignorarla, asumiendo que era otro intento de mi familia por contactarme. Pero algo me hizo responder. Señorita Clark, soy Janet del Meridian Bank. La llamo por la cuenta que termina en 4782. Ha habido alguna actividad inusual y queríamos verificarlo. La interrumpí. Lo siento, pero no tengo una cuenta con ese número. La cuenta está a nombre de Thomas Clark y Margaret Clark, pero usted figura como usuaria autorizada y contacto de emergencia. La cuenta de mis padres, de la que me había eliminado hace años, o eso creía.
Necesito que me eliminen de esa cuenta inmediatamente, le dije a Janet. Ya no estoy asociada con esos titulares de cuenta de ninguna manera. Por supuesto, señorita Clark. Puedo procesar esa eliminación de inmediato, pero debo informarle que la cuenta está significativamente en sobregiro y ha habido varios intentos de pago devueltos esta semana. Como contacto de emergencia, normalmente se le notificaría. No quiero que se me notifique nada relacionado con esa cuenta, dije con firmeza. Por favor, elimine toda mi información y no me contacte de nuevo sobre su situación financiera. Después de colgar, me senté en la silla de mi oficina sintiéndome extrañamente distante de la noticia. Hace unos meses, oír que mis padres estaban en problemas financieros me habría puesto en modo de crisis inmediata. Habría estado calculando cuánto podía transferir, qué facturas podía retrasar, cómo podría resolver su problema antes de que empeorara. Ahora, no sentía nada más que una leve curiosidad sobre cuánto tiempo les había llevado vaciar su cuenta sin mis contribuciones mensuales. 3 semanas, aparentemente. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían estado gestionando su dinero todos estos años. Mi teléfono vibró con un mensaje de otro número desconocido. Naomi, soy Kelly. A mamá y papá les cortaron la electricidad. Se están quedando conmigo, pero mi casero dice que no pueden quedarse mucho tiempo. ¿Podemos hablar, por favor? Borré el mensaje sin responder. Luego hice algo que no había hecho en años. Abrí mi aplicación bancaria y miré el saldo de mi cuenta. Por primera vez desde que nacieron las gemelas, tenía un fondo de emergencia sustancial. Dinero que era mío, destinado al futuro de mis hijas en lugar de a las malas decisiones financieras de mis padres. Sonreí y guardé el teléfono. El ciclo por fin se había roto, y se sentía como la libertad. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es alejarse de las personas que solo aman lo que puedes darles. Y finalmente había aprendido esa lección lo suficientemente bien como para proteger a mis hijas de repetir mis errores.